Hola a todos, hoy os voy a contar cómo preparar unas riquísimas hamburguesas de bacalao o de otro pescado blanco. Receta que os anticipaba hace un par de semanas cuando os mostraba la forma de preparar unos panes de hamburguesa negros sin gluten. Tenéis la receta en este vídeo que os enlazo aquí arriba. Si bien se trata de una receta que queda riquísima con bacalao, se puede realizar, tal como te comento, con otro pescado blanco. De hecho, os voy a explicar la receta con abadejo, ya que vivo en Berlín y no me es fácil conseguir bacalao. Con un pescado u otro, lo importante es que no os quedéis sin probar esta receta. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas hamburguesas de bacalao u otro pescado blanco. Comenzamos picando la cebolla finita. Y también el ajo. Mientras tanto, estoy calentando una sartén a fuego medio. Y en el momento en que está caliente, añado 2 cucharadas de aceite de oliva y añado también la cebolla. Te recomiendo que sea aceite de oliva, ya que va a influir en el sabor. Extiende la cebolla y deja que se vaya haciendo a fuego medio mientras que terminas de picar todo. Pica unas hojitas de perejil bien finas. Y voy a picar el ajo un poco más, que me había quedado un poco grueso. No descuides la sartén, y cuando veas que la cebolla se empieza a poner transparente, comienza a remover. Cuando tenga un color doradito, baja el fuego al mínimo, o si tienes cocina eléctrica o vitrocerámica, apaga, añade el ajo y deja que se haga 1 minuto o 2. Que empiece a oler, pero que no tome color. Cuando esté listo, retira la sartén del fuego y deja que enfríe mientras preparas el resto. En un cuenco grande, añade los 2 huevos. Añade la sal, pimienta y el perejil picado. Bate bien, no solo para que se mezcle, sino para que la clara de los huevos se rompa bien y el huevo se reparta después mejor. Ahora añade los copos de puré de patata. Añade poco a poco y ve comprobando la textura. Como solo he probado una marca, la que encuentro certificada sin gluten, no sé decirte si unas absorben más que otras, pero puedo imaginarme que sí. Por esa razón, empieza con 2 cucharadas y si es necesario, sigue añadiendo. Debe quedarte una crema algo espesa, pero no exageres, o las hamburguesas se romperán. Mejor que falte a que sobre. Ahora añade la cebolla y el ajo tibios y remueve. Y aquí llega el protagonista de nuestra receta, el pescado. Tal como he dicho, yo voy a usar abadejo que compro congelado. Si usas bacalao, comienza a desalarlo el día antes y cambia varias veces el agua. Con las manos bien limpias, ve quitando las espinas que notes al tacto. Y como ves, aprieto un poco los filetes para quitar el exceso de agua. Esto, aunque parezca contradictorio, hace que las hamburguesas queden más jugosas. Si dejas el agua, tendrás que cocinar las hamburguesas más tiempo hasta que eliminen el agua y cuajen, y el pescado quedará más seco. Si usas un pescado fresco, esto no será necesario. Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es cortar bien finitas con el cuchillo. A ser posible, utiliza un cuchillo más afilado que el mío. Cuando esté bien picado, añádelo al cuenco donde tienes los demás ingredientes y remueve bien. Cuando esté todo bien mezclado, calienta de nuevo una sartén a fuego medio alto y añade aceite suficiente para cubrir el fondo. Que no sobre, pero que al mover la sartén veas que se mueve un poco. Con ayuda de 2 cucharas, o de una cuchara y una espátula, ve formando bolas y poniéndolas sobre la sartén. Como ves, no es necesario formar las hamburguesas antes, lo que ahorra bastante trabajo. No te recomiendo hacer las hamburguesas muy grandes, más probable es que se rompan al volverlas. Una vez en la sartén, ve dándoles forma con la cuchara. Y cuando estén bien redonditas, deja que se hagan hasta que notes que se pueden dar bien la vuelta y que tienen color doradito por abajo. No las hagas demasiado tiempo o quedarán secas y se romperán más fácilmente. Da la vuelta, cocina hasta que se doren por el otro lado y retira a un plato. Antes de añadir la siguiente tanda, es mejor que quites los restos si los hubiera, para que no se quemen, y que añadas un poquito más de aceite.
Y así quedan estas riquísimas hamburguesas de pescado, de bacalao o de abadejo en el caso de hoy. Quedan súper ricas y súper jugosas. Como ya os contaba en mi último vídeo, a mí me encanta acompañarlas de estos panecillos negros sin gluten y ponerles esta especie de pesto de rúcula. Os dejo también las cantidades del pesto al final, pero no me alargo en la receta porque lo único que debéis hacer para prepararlo es triturar todos los ingredientes juntos. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer unas hamburguesitas y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.